Por el bien de todos, primero las y los pobres. Ese es el lema de la administración federal actual. Los gobiernos emanados de la 4T se han caracterizado por enarbolar esta bandera. La atención a problemas sociales profundos con medidas distintas a las tomadas por estructuras gubernamentales anteriores ha sido la estrategia que han emprendido. Michoacán no ha sido la excepción. A un año de gobierno, comenzar a tratar fenómenos estructurales como lo que son y no como dilemas morales le ha valido al gobierno de Michoacán aplausos, pero también críticas. En las mazmorras de la sociedad, el pensamiento conservador respecto a algunos temas han dificultado la visibilización de estos y, por ende, su tratamiento. Los derechos reproductivos de las mujeres, y en especial de las niñas y adolescentes, comienzan a percibirse como temas de salud pública. Sin embargo, las resistencias y el silencio en torno a estas cuestiones son reales. Diversas dependencias, trabajando en conjunto, están explorando caminos para poder paliar el tabú y sus consecuencias. El embarazo infantil y adolescente, según estadísticas, es muy común, pero para el gobierno actual no es normal. Por eso es que hoy, sociedad civil y titulares de dependencias se reúnen alrededor de la Mesa Roja en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión para explicarnos, con peras y manzanas, qué hacen y qué debemos hacer para garantizar el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Buenas noches, bienvenido a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenido a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy tengo, como siempre, invitados de lujo. Hoy puedo decir invitadas porque nos ganan las mujeres aquí en la mesa. Vamos a hablar sobre un tema un tanto escabroso, no porque no sea natural, sino porque la misma sociedad, en la construcción histórica que hemos tenido sobre estos temas, lo ha ido, pues, haciendo a un lado, prefiere no hablarlo. Hoy, en esta época, en estos años de transformación, si podemos llamarlo así, donde la apertura democrática ya se dio, donde un montón de cosas están discutiendo, es necesario que hablemos de eso, porque es un problema, es un tema no solamente nacional, también en Michoacán sucede esto, también en Michoacán hay embarazo adolescente y por eso vamos a hablar. Y para eso tengo a mi derecha, no me gusta decir mi derecha, pero está pues a la derecha. Sí. En la mesa está a la derecha. En conciencia está a la izquierda. Gaby, titular de CIPINA en el estado de Michoacán. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy contenta, Benjamín, de estar con todos ustedes en esta mesa. Y pues hablar de este tema también tan complejo, sencillo y que a veces lo hacemos muy complejo en la sociedad. Rápidamente, ¿qué es CIPINA? Porque para que nos le quede claro con peras y manzanas a toda la gente. Pues CIPINA es un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes que justo juega con todas las dependencias de gobierno, gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan de manera directa con niñas, niños y adolescentes. Y para generar política pública, efectivamente, para garantizar de manera plena los derechos. Ok, Gaby. Tenemos a Tamara Sosa, secretaria de la Mujer en el estado de Michoacán. Bienvenida, Tamara. Gracias, Benja. Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Yo creo que ya todos sabemos que es la secretaria de la Mujer, ¿no? Entonces sí, o sea, digo porque... No, está bien. Sí, el tema de CIPINA... Bueno, presentar. rápidamente, ¿qué hace la secretaria de la Mujer? La Secretaría de la Mujer, bueno, tratamos, ¿verdad? Porque es un trabajo arduo, la verdad es que andamos haciendo todos los días lo mejor que podemos para hacer transversal realmente la perspectiva de género en el gobierno. Entonces tenemos que trabajar con todas las dependencias como eje transversal que es de este plan estatal de gobierno. Estamos atendiendo causas de la violencia contra la mujer, las diferentes violencias de género, y pues al mismo tiempo tratando de que en los ayuntamientos también pueda bajar realmente la política pública para las mujeres, que haya una sensibilidad de los servidores y las servidoras públicas de lo importante que es el área de la mujer en los municipios también. Ok, bienvenida, Tamara. Gracias. Sí. Tenemos, con mi siguiente invitado, tuve una charla un día sobre los médicos cubanos aquí en México. Yo lo quería fichar para que viniera al programa de médicos cubanos y no se dejó, pero por fin está en la mesa. Director de Salud Pública en la Secretaría de Salud del Estado, el doctor Gaudencio. ¿Cómo estás, doctor? Hola, Benja.
Muy contento de estar en tu programa Peras y Manzanas y sobre todo con las amigas que apreciamos mucho para abordar un tema en esta mesa de análisis sobre un problema de salud pública, como lo es el embarazo en adolescentes. Entonces, desde la Secretaría de Salud hemos tenido las indicaciones del señor secretario de empujar todas las actividades que sean necesarias precisamente para atender de fondo, desde la estructura de la propia Secretaría de Salud, este tema de tanta trascendencia y relevancia como es establecer las estrategias de prevención, ¿sí? Para un tema que obviamente cuando se llega a presentar en las adolescentes, y en los adolescentes, porque aquí tenemos que hablar de los dos, pues cambia el proyecto de vida para ellos. Y por eso estamos aquí con mucho gusto compartiendo, con Sofi también, por supuesto, a las órdenes. Qué bueno, claro que sí. Y para que no piense usted que nos está viendo que solamente incluimos a personas del aparato gubernamental, que es importante, porque ellos nos van a hablar de cómo vamos a prevenir esto, qué se está haciendo, pero para que no nos digan que solo invitamos a nuestros amigos del gobierno, también está Sofi, es integrante de ILEMICH. Me imagino que es una asociación civil. ¿Qué es? Adelante, tú dinos. Hola, es un frente que aglutina hasta el momento a 23 colectivas feministas de todo el estado, la mayoría de Morelia, pero también vemos de Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y que luchamos específicamente para la defensa y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Michoacán. Ya. ¿Qué Fifi me escuché, ¿no? Asociación civil. No, viene de la lucha, de la insurrección civil. Así es. Eso, muy bien, Sofi. Pues vamos a entrarle. Yo les dejo el tema embarazo adolescente. Obviamente hay muchas cosas que se van a desprender de ahí. Gaby, ¿a qué nos referimos para que la gente nos escuche? Expliquémoslo, expongámoslo con peras y manzanas. ¿Qué es el embarazo adolescente? El embarazo adolescente, justo lo dijo el doctor Gaudencio, es un problema de salud pública, donde evidentemente nosotros como actores de gobierno estamos obligados a generar planes y programas para evitar o reducir el embarazo adolescente. Obviamente esto lo vamos a lograr haciendo una información clara y concisa, sobre todo con padres de familia, maestros, porque eso también es un segundo hogar para las niñas y adolescentes, jóvenes. Entonces, genera esta acción que todos vamos a trabajar de manera coordinada, por supuesto, con colectivos, para difundir sus derechos sexuales también reproductivos y el acceso a la información que ellos deben y tienen que tener. Entonces, Es un problema que debería atender, ¿y por qué? La Secretaría de la Mujer, Tamara. Pues porque realmente las más afectadas resultan ser las jóvenes. Creo que no estamos hablando desde el principio del embarazo infantil. Yo creo que es importante también porque estamos hablando de un periodo de 10 años a 19. Entonces, pues también hay que hablar de que se trata de embarazos infantiles y pues eso le pone todavía más relevancia al tema, me parece, ¿no? Entonces nos parece algo urgente que como gobierno y como sociedad estemos totalmente enfocados en tratar de ir previniendo cada vez más y de lograr que haya una reducción. Claro. Por lo regular nos dicen, ¿no? Nos lo plantean como un tema moral, como un problema moral. ¿Por qué es un problema de salud pública, doctor? Primero porque tenemos que contextualizar que el embarazo no planeado se presenta en adolescentes de menos de 15 años, donde tenemos los reportes de los datos, de los números fríos que nos dicen el número de embarazos que se está presentando en nuestro estado. Pero además tenemos la otra parte, ¿no? De los 15 a 19 años, que también tenemos una incidencia importante de casos y que, bueno, aquí hay que también agregar otro componente, Benja, es las infecciones de transmisión sexual. O sea, tenemos dos elementos que atender, ¿sí? En el contexto del aspecto moral, bueno, nosotros tenemos que ver que el proyecto de vida de esa adolescente, y yo quiero aquí abordar las dos cosas, porque es la mujer, claro, que te asume una responsabilidad definitiva y modifica todo su esquema de vida. O sea, definitivamente, sí, pero en el otro escenario también nosotros estamos trabajando con los jóvenes.
precisamente en las estrategias de prevención, ¿sí? De prevención a través de los métodos de planificación familiar que se tienen, tanto para uno como para otro. Entonces, en el contexto moral, yo lo vería, Benja, como una parte parcial nada más, porque realmente el embarazo en adolescentes aborda las tres grandes esferas de que la ciencia médica establece en el ser humano: la parte biológica, la parte psicológica y la parte social, que ahí la parte social entraría la parte moral. Entonces, en un adolescente de menos de 15 años, ¿sí? Donde uno está un cuerpo sin maduro, ¿sí? Dijo Tamara, ¿hablaste de 10 años? De 10 años. De 10 años, 19 o sea, se están presentando, se llegan a presentar embarazos en estas edades, o sea, un cuerpo que apenas empezó a tener sus primeras menstruaciones y se presenta un embarazo, ¿sí? No planeado, por diferentes circunstancias. Lo dijo Sofía, ¿no? O sea, en el contexto de todos los aspectos que habría que analizar de la violencia, porque a veces los embarazos no nada más es una relación consentida entre un adolescente y un adolescente, también está la otra parte, el acto de las violaciones y que como consecuencia se presenta un embarazo. Y creo que por eso se llega a decidir luego en el núcleo familiar, eso no tocarlo, no es como un tema tabú, y para eso están aquí. Vamos a regresar con la opinión de Sofi, pero antes vamos a ir a un corte. ¿Sí? No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos ya de vuelta. Yo decía que regresábamos con la opinión de Sofi y después ustedes platiquen. ¿Sí? Yo no quiero dictar líneas en un tema tan técnico porque considero que la sociedad, el público que nos está viendo, debe llevarse lo mejor de esta charla de ustedes. Y bueno, porque al final de cuentas, pues a eso vinieron, ¿no? A exponer esto con peras y manzanas. Yo voy a tratar de meterme lo menos que pueda. ¿Por qué para colectivas feministas es importante esto? Bueno, porque es un tema de salud pública, es verdad, pero también es un tema de justicia social, es un tema de discriminación hacia las niñas y las mujeres, es un tema de desigualdad muy fuerte, donde se cruzan muchas discriminaciones, muchas interseccionalidades. Estas discriminaciones en gran medida por el simple hecho de ser mujeres o ser niñas. Es un tema de educación, ¿no? De rezago educativo. Es un tema también que pone en tela de juicio cuál es el rol o cuál es el equilibrio que se debe encontrar entre los usos y costumbres, ¿no? Y los derechos humanos. Porque tenemos comunidades en Michoacán en donde es natural, ¿no? Es socialmente bien visto que niñas de 12, 14 años se casen, ¿no? O que tengan ya hijos a partir de esa edad. Es un tema también que tiene que ver con lo cultural o lo moral, como decía el doctor, con la religión, ¿no? ¿Dónde está el estigma? ¿Dónde está el tabú? ¿De qué cosas hablamos y de qué cosas no? Y entonces la educación sexual pasa a ser perjudicada, pasa a ser censurada, ¿no? Y si no tenemos educación sexual, entonces, ¿cómo vamos a ejercer nuestros derechos? ¿Cómo vamos a prevenir embarazos adolescentes desde las mismas actrices y actores, ¿no? del asunto? Es multifactorial y en gran medida afecta a las mujeres por todas estas conjunciones de discriminaciones o de vulnerabilidades. Claro. Piensa en una niña que por ende ya es mujer, ¿no? Sí. Una niña pobre, de una comunidad pobre, de una comunidad indígena, así apartada o afrodescendiente, ¿no? Sí, creo que es la que más va a sufrir. Exactamente. Gaby. Y justo menciona algo muy importante, Sofi, ¿no? Es un tema también de desigualdad. Lo comentábamos con Tamara tras bambalinas antes de iniciar el programa, es como desde casa, en el seno familiares, sí, háblale de estos derechos, de estos métodos anticonceptivos que tiene a mi hijo, pero a mi hija no. Claro. Entonces, ¿cómo es el paternalismo de familia? Son mis hijos y no te metas con ellos. O sea, ¿dónde entra el derecho? ¿De dónde queda como Estado a transgredir según la ideología que tienen a muchos papás, desde no te metas aquí, no les hables de eso porque pues ella no, hasta que se case, ¿no? Porque ella es virgen y hasta que no cumpla y llegue de blanco, entonces son tabúes, son
ideologías que todavía la sociedad sigue teniendo, pero obviamente que transgrede los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, es de los temas que ponen en evidencia de manera más clara las diferencias que hay, la desigualdad que hemos vivido de manera pues sistemática realmente, y que pues lo pone ahí, ¿no? Lo pone ahí en un estado de vulnerabilidad mayor, mucho mayor del que ya tendría por el hecho de ser mujer, y además las consecuencias que va a tener en la vida de ellas, ¿no? Porque pues cada paso que den les va a costar muchísimo más que de por sí ya por ser mujer. De por sí les cuesta el doble. Ajá, sí, claro. Sí, y un segundo hijo, imagínate. Lo que pasa es que, Benja, ya lo están dibujando, desde Sofi, Gaby, sí, Tamara. Es un problema que tiene raíces culturales muy intensas, un patriarcado, ¿sí? En donde efectivamente a lo largo de los siglos, en un sistema social neoliberal injusto, ¿sí? Que desatendió a la población, que le restó la posibilidad de que se prepararan, de que estudiaran, de que hubiera educación para la salud, de que hubiera la mínima posibilidad de que los padres se prepararan, pues los padres crecieron con la herencia cultural del abuelo y así sucesivamente. Entonces, aquí uno de los aspectos fundamentales que tenemos que considerar, y creo que puede ser una de las conclusiones de esta mesa de análisis, es trabajar en el esquema de educar. Reeducar a la gente, reeducar a los padres de familia, reeducar a los adolescentes. Por eso, este quehacer interinstitucional, que es una de las actividades que nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Salud, entre muchas, ¿sí? Es precisamente conjuntar esfuerzos, ¿sí? Con las diferentes instituciones de salud, con las asociaciones, ¿sí? Para precisamente lograr modificar los escenarios. Mientras no logremos esto, mientras a través de los programas como el tuyo de Peras y Manzanas, donde nos acercamos a la gente, es donde tenemos que mandar el mensaje de que son tiempos de reflexión, son tiempos de cambio. Tenemos la pobreza extrema, otro problema que también de rezago, de herencia. Por eso así es. No se da. O sea, es hasta 6, 7 generaciones según estudios. Así es, pero ahorita abordas tú el tema de la movilidad, a veces lo abordamos, Tamara, pues el asunto de esta movilidad que tenemos socialmente. O sea, es una situación muy complicada. Quiero cerrar mi participación con esta nueva visión, con este nuevo enfoque de cambio, de pensar en el bienestar de la gente. Cuando hablamos del bienestar, no nada más hablar de sus necesidades básicas, ¿sí? Sino hablar de un cambio, ¿sí? Completo, como lo dice Gaby. Tenemos que transformar nuestra sociedad y para eso solamente lo vamos a poder lograr yendo juntos con una estructura de educar a nuestra gente. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Creo que hace falta en esta mesa la Secretaría de Educación, ¿no? Y es necesario que la Secretaría de Educación tome cartas en el asunto de una manera contundente con el tema de educación sexual integral, ¿no? Que sea parte de los planes de estudio a partir desde preescolar y hasta universidad, ¿no? O sea, suceden ahora mismo en Pátzcuaro cosas tremendas, ¿no? Yo vengo de allá y ni siquiera estamos realmente alejados en el interior del estado, pero niñas de 14 años que no media hora, tienen... perdón que te interrumpa, ¿Sí? media hora de la capital para quien nos está viendo de repente no nos ubique. Sí. Pues es un rezago tremendo. Y es un municipio medianamente conocido, ¿no? A nivel nacional. Sí, o sea, sí. Perdón, continúa. No, todo bien. Uno diría, pues bueno, o sea, estamos aquí, ¿no? Al ladito y no. El rezago educativo y la falta de educación sexual son apabullantes. Entonces... Pero se viene Vasco. Claro. O sea, sí. Me parece que es importante lo que señala Sofi, y se está discutiendo en el nuevo plan de educación. Sí viene incluido el tema, pero yo creo que el elemento humano es como que básico en estas cosas. Cómo llegar a las maestras y maestros para que realmente tengan un cambio en el chip, ¿no? De lo que pueden y deben decirle a las niñas y a los niños, porque a lo mejor sí va a estar ahí en el nuevo plan educativo, pero que sí aterrice de una manera sensible y de una manera correcta, ¿no? Sin tabú, sin telarañas que atraviesen el contenido educativo. Justo menciona algo muy importante, Tamara. O sea, nosotros en política pública puedes generar que en el plan de desarrollo de la escuela esté de los derechos sexuales reproductivos. Pero ahora, ¿cómo cambias
el chip y la mentalidad de los maestros de incorporarlo y hazlo. Porque puede Educando a estar- los maestros. O sea, es Exacto. esa reeducación de fondo, ¿no? Con trascabo. Sí, te voy a poner un ejemplo claro. Nosotros estamos ya trabajando con la Secretaría de Educación y estamos yendo a ver algunos temas como violencia escolar, prevención del embarazo, con maestros de secundaria. El mundo de maestros es gigantesco, entonces estamos comenzando con niveles donde sobre todo se presenta el mayor número de embarazos, que es en el nivel de secundaria, es claro. la edad. Y los maestros dicen, pues es que estos derechos de las niñas, niños y adolescentes vienen a poner en rebeldía a las buenas prácticas que tenemos. Y entonces, bueno, es que si no lo haces, créeme que tú también vas a caer vas a incurrir en una violación a sus derechos y por supuesto algún tema de alguna denuncia que ya hay. Claro. Ya. Sí, y los padres de familia también. O sea, también conocemos maestras que tienen la intención, ¿no? Y buscan y lo implementan y hablan con sus niños en las clases sobre educación sexual y los papás pasan a quejarse. Entonces, ¿cómo se cambia? Pero que sea difícil no significa que no haya que empezar. Vamos a ir a una pausa, esto está muy interesante, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Ya no sé con quién empezar. Yo quería decir algo porque justamente estaban tocando un tema que en algún punto de mi vida me tocó vivir. Para quien no sabe, tal vez no le importe, ¿verdad? Porque solo soy el conductor. Yo sé que no le importa lo que yo vaya a decir, ni mi vida, pero yo a la par de los medios de comunicación fui docente durante mucho tiempo, lo sigo siendo. Y en algún punto de mi vida di clases a nivel secundario y preparatoria. Sí, yo sé que no es lo mismo y que entiendo lo que ustedes dicen, trabajar con la Secretaría de la Educación, impulsar esto, porque yo sé que hay muchas cosas que mejorar, pero aún así yo podría tomar el libro de formación cívica y ética y en el programa estaba, desde segundo año de secundaria, el tema de la educación sexual. Y yo me enfrentaba frente al grupo, aparte en una escuela privada, donde en teoría había apertura. No era religiosa, pero era un colegio Montessori, una comunidad educativa. Y el tema es que había apertura, pero no solamente era, hay que cambiar el chip a los profesores, eso es cierto, no solamente era que yo tratara de exponer casos como la educación sexual, era que la recepción a veces era nula. Chicos, varones principalmente, sí, pero ¿qué onda con las feminazis? Sí, pero ¿qué onda con esto? Y bueno, después de batallar 2 horas tratando de exponer el tema, era como, bueno, creo que sí tienes razón. Está bien. Pero ¿saben qué pasaba? Cuando llegaban a su casa, volvían a retroceder porque la educación que reciben en casa así es. Sí. Y es que al final de cuentas, las escuelas deberían ser para los padres. Yo llegué a esa conclusión en ese tema, no para los niños, ¿no? Porque bueno, ellos en una etapa formativa, ellos son esponjas. Absorben muchas cosas. Pero el tema es que como profesor juegas un papel importantísimo. Pero también muchas veces tu familia, ¿qué está haciendo? ¿Qué deja de hacer? Si tú vas a llegar a tu casa y tu papá o tu mamá te van a decir lo que dijo el profesor es mentira, no le hagas caso, aquí se le pega a la mujer. Bueno. Sí. Sí, no solo eso, o sea, el tema del abuso sexual infantil. México es lugar número 1 en abuso sexual infantil, ¿no? Y el 60% de los casos, esos abusos ocurren en casa. Entonces, no es solamente que el padre te diga, no, aquello no es cierto, sino que el padre puede ser tu principal agresor, ¿no? De las niñas en Michoacán, entre 10 y 14 años que han sido madres, reportan que es más del 55% del padre tiene entre 18 y 50 años. Entonces, no son adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes. En algunos ¿no? casos. En algunos casos. La mitad o más de la mitad son niñas siendo abusadas por adultos, ¿no? Bajo relaciones de presión, de fuerza, de violencia. ¿No? Todos, no estamos diciendo que por ser papá esto es de facto, no. Pero es un caso real, sí. O sea, no podemos omitirlo. ¿Qué onda con muchos padres? Revisen eso, ¿no? Sí. Entonces, pero esto nos lleva precisamente, Benja, perdón, Gaby.
Eso nos lleva a revisar que sigue considerándose el concepto tabú en un aspecto de carácter de educación sexual que sigue prevaleciendo en nuestra sociedad y que precisamente dentro de la misma situación social que tenemos que hacer es visibilizar un problema real, ¿sí? Que son los embarazos en las adolescentes y no ocultarlos, como tú decías al principio. O sea, nosotros tenemos que trabajar en el contexto de seguir educando. Desde la Secretaría de Salud tenemos un trabajo con la Secretaría de Educación, trabajamos de manera interinstitucional para fortalecer las estrategias de educación, de concientización. ¿Sí? Los embarazos no planeados. Además, Benja, tenemos que entrarle a lo que representa para un adolescente de menos de 19 años. Totalmente le modifica su escenario y su proyecto de vida, pero además para la familia. ¿Sí? Entonces, es un problema que tenemos ahí y que tenemos que abordar precisamente como lo estamos haciendo en este punto de análisis, en esta mesa de análisis, de manera conjunta todas las instituciones para poder permear a profesores, a padres de familia, para poder permear a adolescentes, para poder prevenir desde la salud pública. Un embarazo no planeado, sí, es una situación que complica totalmente el proyecto de vida de esa familia, de ese adolescente y en el... Habla Sofi sobre los embarazos en estas edades se presentan muchas veces por abuso de gente cercana, pero también está la otra parte, ¿no? Los adolescentes hombres que es un porcentaje menor, pero llega a pasar. Que llegan a tener relaciones, pero además algo más sí. Preocupante, sí, o sea, le agregamos las ITS, pero además agregamos que hay métodos de planificación y que los jóvenes no usan estos métodos de planificación. Entonces, es todo un escenario donde nosotros tenemos que decir, bueno, estamos enfrentando una sociedad, yo pensaría, le pondría un calificativo de sobreestimulada. A través de estos dispositivos móviles, los jóvenes tienen acceso, tienen acceso a infinidad de cosas, y sobre todo de carácter sexual. Yo lo que creo es que sí es un proceso muy largo de poder llegar realmente a cambiar la mentalidad de padres de familia, del sector educativo en general. Pero también en tema de visibilidad, el que toca el doctor Gaudencio, es muy importante pues poder estar ahí, ¿no? Si sí tienen este acceso total a medios así, al celular todo el tiempo. Yo creo que el movimiento feminista ha hecho mucho en ese sentido de poder visibilizar todas estas violencias que se sufren de manera cotidiana y hacerlo en las redes sociales, pues qué mejor la conjunción. Eso es lo que nos ha ayudado mucho, la verdad, como instituciones también, podernos estar hablando de cosas así ya más, de manera más natural. Y en ese sentido, por eso se incluyó al Sistema Michoacano de Radio y Televisión en el grupo de la prevención del embarazo adolescente, en el GPA. Claro. De recién creación agregarse, porque tenemos que agarrar de lo que podamos para poder visibilizar y para poder decir es una violencia. O sea, tienes que verlo así, ¿no? En la medida que vayamos difundiendo los derechos que tienen, al menos los 20 derechos contemplados en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esos 20 derechos fundamentales, en la medida que vayamos capacitando, educando a nuestras niñas, niños y adolescentes, ellos van a saber también que eso no está bien y decirle a las instancias también que ellos pueden recurrir y qué hacer. Y ese fortalecimiento de empoderamiento de las niñas, de decirles no te calles, no te dejes, eso también es un proceso que vamos a lograr. Sí, efectivamente, como dijo Tamara, es un proceso largo, pero poco a poco vamos a ir permeando. No podemos no hacerlo, ¿no? Y están ahí ustedes precisamente para intentarlo. O sea, porque bien podríamos decir, ¿no? Que, falta mucho tiempo, no se va a lograr. Pero por eso hay que empezar antes. Claro. O sea, cuanto antes, ¿no? Y, perdón, pero aquí yo tengo que ser la figura incómoda, pero hace falta congruencia de parte del Estado. No podemos estar mandando un mensaje de sí, hay que prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas mientras el aborto siga siendo criminalizado en el Estado, ¿no? Tenemos que ser absolutamente, mandar un mensaje unificado en donde el derecho de las mujeres y las niñas a decidir sobre su propio cuerpo
cuerpo, que ya lo dijo también el gobernador, se pronunció a favor de esto, pues tiene que estar garantizado, ¿no? Y tenemos que poner eso sobre todo lo demás. No es un tema de que, ay, sí, nos afecta como Estado y como sociedad, sino pensar realmente en la vida de todas estas mujeres y cómo su bienestar se va a traducir en un bienestar común, ¿no? De todo el Estado. Adelante. Sobre esto. Antes, vamos a ir a una pausa. Muy bien, regresamos con usted. Es un tema bien difícil, ¿no? Este tema de las escuelas, en especial la educación pública, a la cual yo me debo. Yo siempre estudié en escuela pública, ¿saben? Y yo siempre la voy a defender. Pero lo cierto es que cuando yo me veía con mi uniforme verde olivo, con estas cosas aquí, mi corbata, mi cinturón y el cabello rapado, casquete corto, yo decía, ¿qué onda con esto? Pero el tema es que cuando crecí me di cuenta que era un tema militarizado. ¿Qué onda? O sea, un adolescente no entiende eso, pero aparte es como, no, sin cabello corto no entras. Y uno aprende por el cabello, ¿cómo está eso? O sea, entonces creo que es un tema muy difícil que debemos impulsar, debemos ir para allá, pero sí, no solamente reeducar a los profesores, a las nuevas generaciones de profesores. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos con el doctor Gaudench, tus peras y manzanas. Ya estamos de vuelta otra vez y le quité la palabra al doctor Gaudench, perdón. Sí, Benja, y yo creo que cuando ya tenemos el problema, ahora tenemos que pensar qué se va a hacer, ¿no? Porque aquí en este escenario nosotros tenemos que, desde la Secretaría de Salud, tenemos dentro de las diferentes actividades que realizamos, está el servicio amigable que se le da al adolescente que está enfrentando una situación de embarazo, porque ahí viene el estigma también. Se le estigmatiza, se le guarda, se le oculta, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros desde los diferentes centros de salud que tenemos en todas las 8 jurisdicciones, pues tenemos que mandarles el mensaje a las mamás, a los papás, a los familiares, que ahí pueden ellos acudir en donde hay médicos, enfermeras, psicólogas, psicólogos, que están en la posibilidad de atender y de orientar una situación de esta naturaleza. Es un espacio donde se le permite a la joven, ¿sí?, a los papás abordar un tema que para ellos es totalmente complicado abordar y entender y justificar socialmente, porque los primeros que estigmatizan es la sociedad, ¿sí? Señalan, y sobre todo en comunidades a veces marginales, en donde se presenta más este estigma, ¿no? Incluso se acuñan así a veces frases de lo que pasa en las comunidades pequeñas, ¿no? O sea, donde el estigma se llega a dar más. Entonces, a través de esto es lo que nosotros estamos planteando, que deberíamos de trabajar de manera muy intensa, el atender a la adolescente, ¿sí?, para poder reencauzar, reorientar esa nueva etapa de su vida que ahora ya va a ser madre. ¿Sí? Si lo quiere interrumpir, también acudir a todas las causales y posibilidades que permite por el momento la ley en el Estado. Porque ese es un tema, la objeción de conciencia, ¿no?, entre el personal médico. La mayor parte de los abortos incompletos que llegan a instancias de salud pública son denunciados por el mismo personal de salud pública. Entonces ahí también hace falta una desestigmatización, ¿no?, un proceso interesante para el personal de salud pública. A mí me dio gusto escuchar. Estuvimos hace poco en una mesa de trabajo con el sector salud y la verdad es que están muy sensibilizados de la urgencia de que la NOM 046 se aplique de manera correcta y como debe ser en todos los casos en los que haya un abuso sexual. Y yo las veo con mucho ánimo de sí, de bajarlo realmente hasta donde tiene que bajarse. Estamos emprendiendo una campaña de comunicación con ellos, con el sector salud, para poderlo hacer mucho más visible, ¿no? Para que esté en todos los centros de salud, en los hospitales, en todos lados, porque de eso se trata, ¿no? La comunicación es básica también. Sí, mira, sobre lo que dice Sofi, nosotros estamos trabajando de manera muy intensa en generar capacitaciones para nuestro personal de salud, en la idea de fortalecer los servicios amigables, de tal manera que tanto el médico, la enfermera, el psicólogo, todo el trabajador social tenga la posibilidad precisamente de atender a las jóvenes, de atender a la familia cuando llega en una situación de esta naturaleza. No es nuestro papel estigmatizar.
Entonces, en ese sentido, creo que son procesos que nosotros estamos trabajando al interior de nuestra institución. Pero hay algo también bien importante, Benja, que son las campañas de difusión, como lo decía Tamara. ¿Sí? O sea, los medios de comunicación también juegan un papel muy importante en esto, y qué bueno que se está abordando esto en este programa, ¿sí? Porque es un trabajo de equipo para poder realmente llevar un estado de más bienestar para nuestras adolescentes, para nuestras familias. Claro. Yo Gaby. creo que sí, justo lo que dice el doctor Gaudencio y Tamara es cierto. O sea, si bien es cierto, tenemos personal tanto de servicio de salud como tanto en la Secretaría de Educación que están, así como tú, Benja, ¿no? Que fuiste maestro y que tú estás consciente de toda esta problemática y tú intentas entrarle. También hay personal muy capacitado, que están con toda la intención de seguir permeando, y obviamente que esto se va reflejado en reducir estas cifras bastante alarmantes, pero por supuesto hay personal todavía que nos falta todavía llegar, pero eso poco a poco lo vamos a seguir haciendo, como lo dijo el doctor Gaudencio, por medio de una capacitación continua, por medio de una reeducación, de construcción, incluso de sociedad en general. Poco a poco yo creo que eso lo vamos a ir logrando. Lo mismo sucedía, ustedes acuérdense, hace años, cuando no se podía ni siquiera las mujeres votar. Claro. Entonces, ¿quién iba a pensar que en estos momentos pues ya íbamos a estar en otro nivel, ya con leyes que nos ayudan? Y obviamente sabemos que también tenemos muchos retos todavía aún por vencer, pero estamos trabajando, y eso también poco a poco en los derechos de los adolescentes y adolescentes, pues vamos a ir permeando poco a poco. Si me permiten, sí es una cuestión de voluntad, pero al mismo tiempo adelantaron, que no sé legalmente qué tanto pueda decir todavía, pero estamos generando todo un mecanismo para poder estar vigilando que se actúe correctamente en cuanto a la NOM 046. Próximamente lo vamos a dar a conocer. Estamos en la construcción legal ahí con salud y con la Consejería Jurídica. Cuéntanoslo. No sé si lo pueda decir, luego me regaño. Ah, pero bueno, va a ser un... Top secret. 046. No, ya está, pero Sí, sí. eso ya. Pero la cuestión de que no sea una cuestión de voluntad el aplicarla correctamente, sino que haya un mecanismo de vigilancia permanente en todo el Estado. Es básicamente la obligación que tienen los servicios de salud pública de brindar servicios de anticoncepción de emergencia en caso de violación. ¿No? Para niños O sea, y no mujeres. está a discusión. No. Yo llego, lo solicito Sí. y Y no como hace dijo Arturo falta- Saldívar, basta con que ella No lo hace diga. falta ya está. denuncia. No Ni tienes siquiera por qué de tus denunciar padres tienen nada. que- Tienes que decir, hola, me violaron, solicito anticoncepción de emergencia, incluso un aborto, y la ley te lo permite, y las instancias de salud están obligadas a darlo. Que sí es algo integral, como le decían ustedes, es que es de todos. Sí. Va a costar, pero sí tendríamos que entrarle todos. Y ojo, yo decía, ¿no? Yo intenté entrarle, pretendí entrarle, pero eso no quiere decir que yo no siga teniendo, pues, sesgos de género. Lucho contra ellos todos los días, pero es difícil. Sí. Porque así el crecí. privilegio es difícil quitarse. Sí, o sea, yo creo que el primer paso sí es darse cuenta, pero es difícil. O sea, yo lo acepto y lo asumo porque tampoco me voy a poner aquí como como dicen, aliade, hipócrita. No, yo no voy a hacer eso. Pero en ese sentido, sí, como decían, ahora, ¿no? Necesitamos trabajar de la mano gobierno y sociedad civil, dejar de pensar que son dos equipos diferentes enfrentados, ¿no? Conformamos el Estado entre todos, ¿no? Gobierno y sociedad Las civil. montañitas, pues, y los mares. También el territorio, sí, pero sí te entiendo. Es importante que las políticas públicas no se queden en el escritorio, no se diseñen desde el escritorio solamente, y que tengamos este diálogo, porque ¿qué sucede? Se escucha muy lindo, pero a las colectivas nos toca estar resolviendo y acompañando abortos todo el tiempo con niñas y con adolescentes que no se atreven a ir al hospital, que no se atreven a acercarse a un maestro, que ni siquiera saben que existen, ¿no? O sea, decirles, es que te dan condones gratis. ¿En serio? No, es como increíble. Que muchas veces su familia no los deja. Y no porque los deja. Lo que decían hace rato, el tema del abuso sexual, es cierto. La familia muchas veces como, cállate, ya le jalé las orejas al tío, ya. Sí, o sea, sí, exacto. ya se fue a Estados Unidos, ya no digan, o sea, ¿qué onda? Sí. Hay un conocimiento que ya tienen las colectivas, que estamos dispuestas, no queremos entregar a las instituciones y decir, bueno, conocemos esto, aquí hay un diagnóstico, aquí hay una realidad que la vivimos a pie de calle todos los días y que creemos que puede ser útil, ¿no? Entonces, eso me parece también que esa voluntad política tiene que ver con el trabajo coordinado, en conjunto, humilde de ambas partes, ¿no? Y decir, bueno, nos complementamos.
Aquí lo que tenemos que considerar también, Benja, es la parte de, en este escenario social actual en el que estamos viviendo, tenemos que darles herramientas a los jóvenes y a la propia familia, los métodos de planificación familiar, lo decía Sofi, está el condón masculino, el condón femenino, están los implantes, están los dispositivos, o sea, hay herramientas, hay formas de protegerse, de cuidar, pero también hay una cuestión bien importante, hablar. Los padres, ¿qué tanto hablan con los hijos? Sí, eso es cierto. O sea, ¿qué tanto tiempo le dedicamos a los hijos? Sí, es una realidad que enfrentamos. La dinámica actual en el contexto laboral abstrae a los padres de los hijos. ¿Y quién es el acompañante de los hijos? El dispositivo móvil y un aparato que está ahí. Pero además, ojo, ahí los medios de comunicación, ¿qué papel juegan también? No todos, el sistema michoacano es un sistema que realmente está abocado a temas de interés, y aquí lo vemos, pero vemos la televisión comercial y veamos qué mensajes mandan. Entonces, por eso aquí es importante decirle a los padres, dedíquenle tiempo a sus hijos. Por favor, hablen con sus hijos. Recuerdo precisamente perdón, Doc, que le interrumpa nada más para abonar en lo que dijo, que era sobre unos óvulos femeninos, pues sobre medicamento que era las niñas bien, decía para el de las niñas bien. Por eso. O sea, le meten calificativo. Entonces, Benja, aquí una de las cuestiones que tenemos que fortalecer es el diálogo, el acercamiento en la familia. Esto es una cuestión fundamental. Desafortunadamente, la dinámica social actual está generando escisiones en la familia y da como resultado muchas de las veces esto que dice Sofi. Esto que está comentando Gaby, esto que está comentando Tamara, estos embarazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunicación de los hijos hacia los padres que tanto se da y en situaciones de esta naturaleza, en un adolescente con cambios biológicos, hormonales intensísimos, ¿sí? Cambios psicológicos, o sea, una adolescente que adolece de muchas cosas. Y entonces, ¿dónde está? Pero ojo ahí, ¿dónde están también la parte de los profesores? ¿Dónde está la otra parte? O sea, ahí tenemos que hacer un trabajo, como lo hice en conjunto, para poder realmente permear a esta joven y poder darles herramientas a ellos para que puedan afrontar lo que están viviendo en ese momento. Rápidamente nos tenemos que despedir. Una conclusión. Rápidamente, Gaby, Yo creo que Tamara. es importante retomar todos estos conceptos que vimos, vivir esta deconstrucción, sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a los padres de familia, a los maestros, capacitarlos, y si no, pues también hay normas que establecen, como la NOM 043, donde está 046. Ajá. 046, donde ya de manera plena hay un tema de incurrir en un delito, ¿no? De que si no haces tu obligación como servidor público, pues puede pasar esto y esto. Entonces, no esperemos a caer a esto. Sensibilicemos, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros hermanitos, hablemos con todos y digámosles todos estos derechos que ellos tienen, sexuales, reproductivos. Claro, Tamara. Pues yo creo que es importante hablar de que sí se trata de violencia en muchos de los casos, que sí, que somos el sexto estado con mayor tasa de embarazos adolescentes, que hay 506 niñas de 10 a 14 años con bebés, o sea, niñas con niños, o sea, que definitivamente estamos hablando de un tema de violencia. Entonces, esto nos hace que le demos una mirada distinta, que sí es una cuestión de prevención, por supuesto, de educación sexual, por supuesto, pero también un llamado a las instituciones que ejercen pues la justicia en estos casos, que sea mucho más un llamado a que sea realmente algo que tiene consecuencias, ¿no? Que podamos decir que pues estamos todas aportándole a lo que tenemos que aportar al sector salud, educación, nosotras, pero también quienes hacen la justicia, quienes imparten la justicia contra estos casos, que sea pues un ejemplo, ¿no? Que la gente sepa, que los hombres sepan que hay consecuencias cuando pasa esto. Doc. Es un problema de salud pública con diferentes aristas donde todos tenemos que poner una parte de nosotros. En ese sentido, considero que desde la Secretaría de Salud están los hospitales, los centros de salud, como referencia para que las adolescentes, las familias que enfrenten situaciones de esta naturaleza acudan a informarse, a orientarse, a recibir un apoyo, una orientación. Pero además, transversalizar el trabajo con las demás instituciones. Yo creo que esa es una responsabilidad, es una indicación que nos ha dado el señor gobernador, ¿no? Alfredo Ramírez Bedoya, de que trabajemos en equipo.
Yo creo que esta es la parte que nosotros tenemos que considerar, pero además el llamado al interior de las familias, que se retome la comunicación, que se retome el diálogo entre las familias. Creo que eso va a ser una parte bien importante que nos va a permitir reducir el número de embarazos en adolescentes que ahorita se están presentando. Y que bueno, sí es un problema, efectivamente, pero creo que con voluntad de todos podemos irlo reduciendo. Sofi. Lo mismo, trabajo coordinado entre instituciones públicas, sociedad civil, absolutamente necesario, congruencia por parte del gobierno, todos los derechos para todas las personas, no solamente los que convienen o los que no son incómodos. Aborto legal, ya, para todas las mujeres, de los 3 poderes. Y necesitamos reeducar a partir de esos mensajes congruentes del gobierno. Hace falta un trabajo coordinado que termine, que redunde en que entendamos todos, especialmente las mujeres, que las decisiones sobre nuestros cuerpos son nuestras y de nadie más. Ok, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Y por tener la iniciativa de llevar a cabo esta mesa. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión es de todos, es del pueblo, también de ustedes, es su casa, cuando ustedes quieran venir. Volvemos a tocar este tema o cualquier otro de este tipo, porque para eso es para lo que estamos, ¿vale? Nos tenemos que ir, pues esto fue Peras y Manzanas. Intentamos exponer las cosas con peras y manzanas. Yo creo que se logró, considero que se logró. Soy Benjamín Mendoza Madrigal. Recuerde, hoy voy a cambiar el género. Arriba las pobres del mundo, de pie las esclavas sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó